Hola queridos amigos, después de muchos días de trabajo duro, Alex y Tuna finalmente lograron terminar de construir una nueva puerta frente a la granja. Ambos creían que la cerca y esa nueva puerta ayudarían a proteger su pequeño hogar, manteniendo la tranquilidad de su familia lejos de cualquier problema. Pero no imaginaron que, justo cuando la puerta acababa de ser colocada, una figura desconocida apareció afuera. Ese hombre no tocó la puerta. No preguntó por el camino. Simplemente se quedó de pie en silencio junto al camino de tierra, mirando fijamente la pequeña casa. Sus ojos seguían cada movimiento dentro del patio. Desde Tuna, que estaba cuidando a las gallinas, hasta Henry, que jugaba frente al porche. Como si ya conociera muy bien ese lugar desde antes. Un hombre desconocido, una mirada llena de intenciones ocultas y una aparición extraña justo frente a la nueva puerta. ¿Será solo alguien que pasaba por allí? ¿O está vigilando en secreto a la familia de Tuna? ¿Podría haber algún plan oculto formándose detrás de la aparente calma de esta granja y la puerta que Alex acaba de construir? ¿Realmente será suficiente para proteger el pequeño hogar que ellos han construido con tanto esfuerzo? Lo que viene en esta historia quizá ya no sea tan tranquilo como ellos creen. Sigan acompañándonos, porque algo está acercándose silenciosamente a esta familia. La tarde en la granja transcurría muy lentamente. La luz del final del día se inclinaba sobre el amplio terreno detrás de la pequeña casa de madera, cubriendo cada huerto con un suave tono dorado. Una brisa ligera pasaba entre los árboles a lo lejos, trayendo el olor de la hierba fresca y de la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. El ambiente era tan tranquilo que se podía escuchar claramente el suave susurro de las hojas moviéndose con el viento. Al fondo del jardín, Tuna estaba ocupada con varios postes de madera. Desde la mañana había estado pensando en hacer una nueva cerca. En los últimos días, los pollitos habían crecido rápido y empezaban a correr por todo el jardín. Bastaba un momento de descuido para que escarbaran toda la tierra de los brotes de verduras que ella había plantado con tanto esfuerzo. «Voy a tener que hacer una cerca», murmuró Tuna en voz baja. Se agachó para colocar un poste de madera, lo sostuvo firme con el pie y levantó un pequeño martillo. ¡Toc! El poste apenas se hundió un poco en la tierra. Tuna frunció el ceño. Intentó golpear más fuerte. ¡Toc! ¡Toc! Pero el suelo estaba bastante duro. Cada vez que el martillo golpeaba el poste, la fuerza rebotaba hacia su mano y le dejaba un leve hormigueo. Tuna suspiró suavemente. Un mechón de cabello cayó sobre su frente pegándose un poco por el sudor. Se lo apartó con la mano y volvió a intentarlo. ¡Toc! Esta vez el martillo rebotó con tanta fuerza que casi se le cayó. ¡Ah!, exclamó en voz baja. Justo en ese momento, una mano desde atrás sujetó suavemente el martillo. «Déjame». Una voz grave y familiar se escuchó. Tuna se giró. Alex estaba detrás de ella desde hacía quién sabe cuánto tiempo. La luz del atardecer iluminaba sus hombros alargando su sombra sobre la tierra. Tuna se sorprendió un poco. «¿Desde cuándo estás ahí?» Alex no respondió de inmediato. Solo se agachó y acomodó el poste de madera para que quedara recto. «Desde hace rato». Tomó el martillo en su mano. «Pero te vi intentándolo y no quería asustarte». Tuna soltó una pequeña risa. Alex levantó el martillo. Con solo unos cuantos golpes firmes, el poste quedó bien clavado en la tierra. Tuna abrió los ojos con sorpresa. «Vaya, sí que lo haces rápido». Alex dejó el martillo en el suelo. «Si sabes cómo hacerlo, no es difícil». Miró alrededor del jardín. Aún había varios postes de madera tirados en el suelo. Alex dijo suavemente: «Terminemos de hacerlo, antes de que oscurezca». Tuna asintió. Los dos comenzaron a colocar los postes a lo largo del borde del jardín. Alex clavaba los postes. Tuna estiraba el alambre. A veces tenía que sostener un extremo mientras Alex tensaba el otro y lo amarraba al poste.
Cada vez que el alambre se tensaba, reflejaba la luz del sol con un pequeño brillo. Cerca del parque, Henry jugaba sobre la tierra. El niño caminaba tambaleándose mientras perseguía a unos pollitos que corrían por todas partes. ¡Pa! ¡Pa! Henry reía alegremente. Un pollito asustado corría en círculos, lo que hacía que el niño se divirtiera aún más. Tuna miró esa escena y sonrió. «Ten cuidado, Henry va a espantar a todas las gallinas fuera de la nueva cerca». Alex miró hacia su hijo. Su mirada se suavizó. Está practicando para ser el dueño de la granja. Tuna sonrió suavemente. Los dos siguieron trabajando. El sonido del martillo, el alambre tensándose, el viento moviendo el jardín. Todo se mezclaba en una escena de una tranquilidad extraña. Después de un rato, la última parte de la cerca también quedó terminada. Alex ató el último nudo del alambre y se puso de pie. Tuna se secó el sudor de la frente. Miró a lo largo de la nueva cerca. Los postes de madera estaban rectos, el alambre tensado y ordenado. El pequeño jardín ahora estaba protegido con cuidado. Tuna dijo en voz baja, «Gracias». Su voz era muy suave. Si estuviera sola, seguramente me habría tomado todo el día. Alex estaba a su lado. Apoyó una mano sobre uno de los postes y miró alrededor del jardín. La luz del atardecer empezaba a desvanecerse. Una brisa suave volvió a pasar. Alex habló con calma. «Esta granja». Se detuvo un momento. Luego continuó. «Ya no es solo tuya». Tuna se quedó un poco sorprendida. Lo miró. Bajo la suave luz del final de la tarde, el rostro de Alex se veía tranquilo, pero sus ojos eran muy cálidos. Tuna no dijo nada. Pero en su corazón apareció una sensación muy extraña. Una sensación como si este lugar ya no fuera solo una pequeña granja, sino que poco a poco se estuviera convirtiendo en un verdadero hogar. Al frente, Henry seguía riendo en el patio, y detrás de ellos, la nueva cerca se mantenía firme, como si una nueva vida estuviera construyéndose poco a poco. El sol ya empezaba a inclinarse detrás de los campos lejanos. La luz del final de la tarde cubría la pequeña granja con un tono dorado suave. La cerca recién construida recorría el borde del jardín. Los postes de madera aún desprendían el aroma de la madera fresca, y el alambre estaba bien tensado bajo la luz del sol. Alex acababa de atar el último nudo. Se puso de pie y se sacudió la tierra de las manos. Tuna estaba a unos pasos de distancia mirando a lo largo de la nueva cerca. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Por fin terminamos», dijo en voz baja. En el patio delantero, Henry seguía caminando tambaleándose mientras perseguía a unos pollitos. La risa del niño resonaba en el patio silencioso. El ambiente era extrañamente tranquilo. Pero justo en ese momento, Tuna se quedó quieta. Su mirada se detuvo en el pequeño camino de tierra que pasaba frente a la granja. Fuera de la cerca, había un hombre de pie. No se sabía desde cuándo estaba allí. El hombre llevaba una chaqueta oscura y una gorra baja que cubría casi la mitad de su rostro. Estaba junto al camino con los brazos cruzados mirando directamente hacia la granja. No era una mirada rápida. Estaba mirando desde hacía rato, como si estuviera observando todo lo que ocurría en el patio. Tuna sintió un escalofrío en el pecho. Llamó en voz baja. «Alex». Alex estaba recogiendo el martillo. Al escucharla se volvió. «¿Qué pasa?» Tuna no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta. Alex siguió su mirada. Y también vio al hombre. Sus miradas se encontraron desde una distancia considerable. Durante un breve instante, nadie dijo nada. El viento sopló suavemente sobre los campos, haciendo rodar algunas hojas secas por el camino de tierra. Alex dejó el martillo lentamente en el suelo. Luego comenzó a caminar hacia la puerta. Sus pasos eran tranquilos, pero su mirada se había vuelto fría. El hombre en el camino pareció darse cuenta. Inmediatamente giró la cabeza.
y caminó rápido hacia una motocicleta que estaba estacionada a unos metros. «Alex», susurró Tuna. Alex aceleró el paso, pero cuando llegó cerca de la puerta, la motocicleta ya estaba encendida. El sonido del motor rompió el silencio de la tarde. El hombre bajó más la gorra y salió rápidamente por el camino de tierra. En solo unos segundos, la motocicleta desapareció detrás de la curva. Alex se detuvo frente a la puerta. Miró en la dirección por donde la moto acababa de irse. Su expresión se volvió seria. Detrás de él, Tuna se acercó. «¿Conoces a ese hombre?» Alex negó con la cabeza. Miró el camino unos segundos más. Luego dijo con calma: «Number...» Tuna apretó ligeramente las manos. «Pero estuvo ahí parado mucho tiempo». Alex la miró. Su expresión se volvió más seria. «Ese hombre no es de por aquí». Tuna se sobresaltó un poco. «¿Estás seguro?» Alex asintió. «He vivido aquí el tiempo suficiente para reconocer casi a todos los que viven en esta zona». Volvió a mirar el camino una vez más. El viento de la tarde pasó por la cerca recién construida, haciendo vibrar suavemente el alambre. Una sensación de inquietud difícil de explicar comenzó a colarse en la tranquilidad de la granja. Tuna dijo en voz baja: «Tal vez solo era alguien que pasaba por aquí». Pero ni ella misma creía en sus propias palabras. Alex no respondió. Solo miraba hacia la curva donde la moto había desaparecido. Durante un largo momento, luego habló muy bajo, como si hablara consigo mismo. «Ese hombre nos estaba vigilando». Tuna se quedó inmóvil, en el patio delantero. Henry seguía riendo y jugando con los pollitos, sin saber que, justo fuera de la cerca recién construida, una mirada desconocida ya había empezado a fijarse en esta granja. Y tal vez, esto apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, en el patio, Henry estaba sentado en una pequeña silla de madera frente al porche. El niño sostenía un vaso de plástico jugando con el agua mientras reía cuando los pollitos corrían alrededor de sus pies. Tuna estaba cerca con una cesta de maíz en la mano. Iba esparciendo pequeños puñados sobre el suelo. Las gallinas se acercaban enseguida picoteando el grano con prisa. Tuna las miró y sonrió. Detrás de la cerca que habían construido el día anterior, el jardín se veía mucho más ordenado y seguro. Todo parecía una mañana normal. Pero, para Alex no era una mañana normal. Estaba cerca de la puerta de la granja sosteniendo un cubo de agua, pero su mirada se dirigía constantemente hacia el camino de tierra frente a la casa. En su mente seguía apareciendo la imagen del hombre desconocido que había estado fuera de la cerca el día anterior. Un extraño, que había estado mirando la granja durante mucho tiempo, sin decir nada, sin preguntar nada, solo observando. Alex había vivido en esa zona el tiempo suficiente para saber que, por allí no solían aparecer desconocidos. Una brisa ligera sopló sobre los campos. El ambiente estaba tranquilo. Entonces, desde la curva del camino de tierra apareció lentamente una motocicleta. La moto avanzaba muy despacio, tan despacio que parecía que el conductor lo hacía a propósito para observar alrededor. Cuando la moto se acercó más, Alex entrecerró los ojos. El conductor llevaba una gorra baja que casi cubría su rostro, una chaqueta oscura, una moto vieja, y la forma en que iba sentado. Alex lo reconoció al instante. Era el mismo hombre de ayer. La motocicleta redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de la cerca. El hombre no se bajó, solo se quedó sentado. Giró la cabeza para mirar hacia dentro de la granja. Su mirada recorrió la casa de madera, el jardín, el gallinero, y finalmente se detuvo en Tuna y Henry. Tuna todavía no se había dado cuenta. Estaba agachándose para recoger la cesta de maíz que se había inclinado. Alex sintió una fuerte sensación de alerta. Caminó lentamente hacia Tuna. Su voz se mantuvo tranquila. «Tuna». Ella se volvió. «¿Me llamaste?» Alex habló en voz baja. «Voy a salir un momento».
Tuna se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? Alex negó ligeramente con la cabeza. No es nada. Vuelvo enseguida. Caminó rápido hacia la puerta. Pero justo cuando la puerta se abrió, el hombre arrancó la moto inmediatamente. ¡Brr! La motocicleta dio la vuelta muy rápido y salió disparada por el camino de tierra. Alex lo siguió con la mirada. Sus ojos se volvieron más duros. Sin dudar, se dio la vuelta y tomó la motocicleta que estaba apoyada bajo un árbol. Alex, Tuna lo llamó. Alex encendió la moto. Quédate en casa. Vuelvo enseguida. La moto de Alex salió al camino de tierra. El polvo se levantó detrás de las ruedas. El camino rural de la mañana seguía casi vacío. A lo lejos, la moto del hombre desconocido todavía podía verse. Alex redujo un poco la velocidad. No quería acercarse demasiado. Si el otro lo notaba, podría escapar. La motocicleta de delante pasó por un campo amplio. Luego giró hacia un camino pequeño que llevaba hacia el bosque de bambú detrás del pueblo. Alex frunció el ceño. Por ahí, no hay casas. La moto de delante comenzó a ir más despacio. El hombre se detuvo en un terreno vacío cerca del bosque de bambú. Alex apagó su motor desde lejos. Escondió la moto detrás de un gran arbusto de bambú. Luego se acercó en silencio, paso a paso, muy despacio. Las hojas de bambú susurraban con el viento. Desde detrás del arbusto, Alex pudo ver al hombre. Ya se había bajado de la moto. Estaba de espaldas al camino. Sostenía un teléfono en la mano. Estaba hablando con alguien. Su voz se escuchaba entre el viento. Y sí, ya lo encontré. Alex entrecerró los ojos. El hombre siguió hablando. Una pequeña granja. Una casa de madera. Hay una mujer y un niño. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre continuó, y el otro hombre se detuvo un momento. Luego bajó la voz. No parece alguien sencillo. Hubo un breve silencio, como si la persona al otro lado estuviera preguntando algo. El hombre asintió ligeramente. Sí, seguiré observando, pero creo que encontramos el lugar correcto. Alex apretó los puños. Una pregunta apareció en su mente. ¿Qué están buscando en la granja de Tuna? Justo en ese momento, el hombre giró la cabeza de repente. Alex retrocedió inmediatamente detrás del bambú. Su corazón latía con fuerza. El hombre miró alrededor del bosque. Sus ojos recorrieron lentamente los arbustos, como si sintiera que había alguien cerca. Pero al final, solo se encogió de hombros y apagó el teléfono. Subió a la moto. ¡Purr! El motor volvió a encenderse. Unos segundos después, salió por el camino pequeño y desapareció detrás de los bambúes. Alex siguió quieto en la sombra durante un buen rato. Finalmente salió de detrás del bambú. Su mirada se volvió seria. Miró hacia el camino por donde la moto había desaparecido. Un viento fuerte pasó entre los bambúes. Las hojas comenzaron a moverse con un sonido suave. En la mente de Alex solo había un pensamiento. Ese hombre no estaba allí por simple curiosidad. Estaba buscando algo. Y su objetivo era la granja de Tuna. Alex se dio la vuelta y miró hacia el camino que llevaba de regreso a casa. Allí, Tuna y Henry seguían esperándolo. Pero quizá un plan oculto estaba acercándose lentamente hacia ellos. Y esta vez, Alex sabía que tenía que prepararse antes de que fuera demasiado tarde.
bé vừa chứng minh sự trưởng thành để phát huy thắt chặt thêm sợi dây gắn